lo que tú necesitas. No es que yo traje el nene mío, porque el nene mío le dan unos ataques y unas cosas y se tira al piso. Dice, no te apures que eso nosotros lo resolvemos. Ellos 9 se pusieron a tratar de manejar la situación. Y mientras ellos la estaban manejando y estaban creando aquel disturbio en la conciencia y en la vida de aquel padre, ¿sabe lo que hicieron ellos? Le quitaron la fe al papá. Cuando la gente deja de creer, se pierde la voluntad. Cuando la gente deja de creer, se pierde el entusiasmo. Mire, hasta el día de hoy, yo creo que la gente piensa que yo soy honesto. Hasta el día de hoy, yo creo que la gente piensa que yo no me he robado un centavo de la iglesia. Pero yo les aseguro a ustedes que si yo mañana declaro que voy a asumir una posición para senador o para representante, yo le aseguro que mañana mismo hay 500,000 de personas en este país que dicen que yo soy pillo. Solamente el decir que voy a aspirar a servir. ¿Qué es lo que se ha perdido, queridos? Se ha perdido la capacidad de creer. Se ha perdido la voluntad. Y no pueden verse milagros ni transformaciones en la vida de los pueblos si la gente no cree. Y no puede verse transformación si la voluntad se pierde. Oiga, todo el mundo, mire, pregúntele cómo están las cosas. Mal. Jesús se va a atender al Padre. Y le dice al Padre, cuéntame. Yo vine a ti a traer a este muchachito porque este muchachito tiene esta condición. Los demonios lo cogen, lo tiran al suelo. Pero tus discípulos, mira lo que han hecho. Y Jesús le dice, tráeme al niño. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Padre? Si tú puedes hacer algo por él, haz algo. Este papá ya ni creía que Dios podía hacer algo por su hijo. Cualquier parecido con tu situación en esta mañana te va a confrontar con la Escritura. Porque la clave para tu éxito es creer. La clave para tu triunfo es creer. Si crees, no pierdes tu voluntad. Si crees, vas a ver transformación en las circunstancias. Si crees, ¿sabes lo que dice la Escritura? Para el que cree, todas las cosas son posibles. Para el que cree no hay expresión de negatividad. Para el que cree no hay pesimismo. Para el que cree no existe el no. Para el que cree no existe el no se puede. Para el que cree simple y llanamente entiende como entendía el apóstol San Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Jesús habla con el padre de esta criatura, ¿sabe lo que le dice el padre? Si tú crees que puedes hacer algo por él, hazlo. ¿Y sabe lo que le contestó Jesús? Si tú crees, para el que cree, todas las cosas son posibles. Es como si Jesús le estuviera diciendo a aquel padre, mira, el milagro no depende de mí. El milagro depende de ti. El milagro depende de ti. El milagro depende de cómo crees. Porque llana y sencillamente, si dudas, si tienes incredulidad, si piensas que Dios no va a hacer nada, si ya te has declarado derrotado,
Si ya has declarado el pesimismo en tu vida, amo y Señor de tu mente, de tu corazón y de tu voluntad, lo único que te falta es que te pongas el epitafio y te liquide. Pero si crees, hay un hombre en la Escritura que creía y estando ya en la fosa gritó y dijo: yo sé que mi Redentor vive y aunque esté deshecha mi carne, yo he de ver a mi Señor. Si crees, Jesús quería revivirle la fe a este padre. ¿Y cómo se la revive? Haciéndole saber que el secreto de la vida no es negarte a la realidad. El secreto de la vida y del triunfo en la vida no es echarle la culpa a los demás. El secreto y el triunfo de la vida no es aquilosarte como resultado de los problemas y de las dificultades. No, el secreto de la vida para el triunfo es creer que cada dificultad en nuestra vida es una extraordinaria oportunidad para ver a Dios obrando en nuestro favor. Cuando Jesús se aseguró que aquel padre cambiara su vocablo, entonces hizo el milagro. ¿Y cómo el padre lo cambió? Cuando Jesús le dice: el milagro no depende de mí, el milagro depende de ti. Si tú crees, el milagro se hace. El padre contestó diciendo: creo. Y si tú entiendes que todavía tengo alguna duda, quítamela hasta que mi creer en ti sea inquebrantable. Lo que tú y yo necesitamos es seguir creyendo. Que el negocio me va mal, yo creo a las promesas de Dios. Que la salud se ha quebrantado, yo creo a las promesas de mi Dios. Que se ha levantado una tormenta sobre mí, yo creo a las promesas de mi Dios. El otro pasaje bíblico que yo quiero considerar está en Marcos capítulo 11 y verso 24. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Déjame detenerme aquí en algo. Porque no dije la parte final de la historia del primer capítulo. Cuando el muchacho quedó sano, entonces Jesús trabajó con el problema de los 9. ¿Ve? Primero trabajó con el problema de 1. 9 y 1 tenían el mismo problema. 9 tenían el problema de no creer y 1 tenía el problema de no creer. Pero había que trabajar primero ¿con cuál? Con el problema de 1. Empieza a resolver tus problemas 1 a 1. No importa que empieces por el más fácil, pero 1 a 1. Ahora, una vez resolvió el problema de 1, se fue a una casa y sentó a los 9. Y cuando sentó a los 9, los 9 le preguntaron: oye, ven acá, ¿cómo es la cosa esta? Porque nosotros hicimos todo lo que tú nos habías dicho que hiciéramos. Y el muchacho, en lugar de sanarse, se puso peor. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue: porque lo hicieron sin creer. Y la pregunta de ellos fue: ¿y cómo se logra creer? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Se cree cuando se ora. Sabe que a veces yo estoy preocupado porque la gente se ha embarcado en un viaje de espiritualidad esotérica donde se ha perdido el vínculo de la oración. ¿Sabe que yo estoy preocupado? Porque la gente ha desarrollado todo un artificio de religiosidad que no es malo, que es bueno, pero realmente no es totalmente efectivo.
no es totalmente efectivo. La adoración es efectiva